Bien. Por lo general, el título de una presentación yo lo coloco al final y va a depender la generación de expectativas que uno quiera provocar en la audiencia. La imagen es provocativa desde la psicología, es una imagen que pretende ser una cercanía a Sigmund Freud y un autómata que está recibiendo algún tipo de atención. Y abajo me permití poner algunos psicólogos de la historia como William James, Sigmund Freud, Lola Hoffman, que es una persona que sigo, Jean Piaget, que los que somos educadores nos marcó de por vida Jean Piaget. Puse a una señorita de inteligencia artificial porque tenía que estar ahí entre medio, y William Wundt, que es otro de los célebres psicólogos del siglo pasado, hasta casi el siglo antepasado. Y como siempre me preguntan, algo muy básico y obvio, ¿quién soy yo? Por ahora me voy a presentar de una manera muy simple, estudiante de psicología de la Universidad Miguel de Cervantes, muy entretenido y entusiasmado. Profesor de matemáticas por formación, consultor TI por historia, pero le dejo a Google. Google, Patricia Arturo Veloso, van a encontrar videos, reclamaciones, imágenes, de todo. Y si me quieren seguir en Instagram, Pastorga, donde van a encontrar mi día a día. Una de las razones de por qué está esta conversación es a partir de esta pequeña reflexión o mensaje que dice, puede que estemos o no de acuerdo con la presencia de la inteligencia artificial. He escuchado gente que dice, no, no quiero, no puedo, no debo. Pero independiente de eso, ya está. Ya está y hay que ver cómo lo abordo, cómo me acerco, cómo interactúo y qué puedo ir yo aportando o disfrutando o como queramos abordarlo. Pero esta frase es la que me detona a mí. Está presente. El menú de hoy día, a modo de qué es lo que vamos a hablar, son cuatro títulos, cuatro agrupaciones de información. La primera de ellas, hablar un poquito de inteligencia artificial desde qué significa, o ponernos de acuerdo al menos en la jerga, cómo funciona ChatGPT, que es el invitado estrella de esta conversación, y algunas características que puede hacer, incluso mencionar que no puede hacer. Ejemplos prácticos, hay varios ejemplos que quiero compartir con ustedes y empezar a agregar palabras quizás para algunos conocidas, para otros no, como prompt y otras más. Y por último, implicancias, éticas y limitaciones que nos vamos a ir encontrando en la medida que vamos avanzando tanto en temas de inteligencia artificial como en ChatGPT. Y en el fondo la frase es, ¿cómo puede esta herramienta ser o no? Es una pregunta. Un recurso para nosotros como estudiantes, en mi caso, o como profesionales de la psicología, o en general, los que estén interesados en el tema que vamos a conversar. Solamente para contextualizar, hay una imagen que encontré y me gustó, que creo que nos va a aportar un poco de una línea de tiempo muy interesante respecto a la inteligencia artificial. Uno puede diferir, pero hay, al menos este enfoque dice que esta conversación de inteligencia artificial a nivel de concepto, podríamos decir que partió en 1950 con Alan Turing cuando construyó un test para poder identificar que el que está hablando contigo es una máquina o algo equivalente. No voy a profundizar en eso, pero en ese momento inventaron un algo que te permitía saber que ese otro algo, bajo ciertas condiciones, respondía a favor o positivamente, podía decir que yo que no es una máquina, parece algo más que una máquina. Y de ahí yo me saltaría inmediato, me salto inmediato y lo invito al 2022, noviembre del 2022, cuando aparece una aplicación que en lo personal me llama la atención porque la sigla me llama la atención, porque ahí llegó ChatGPT, noviembre del 2022, y la forma de llegar generó toda una acción, una cantidad de suscriptores, millones en muy poco tiempo, y la potencia es lo que trae. Y ahí uno tuvo que empezar a entender de qué se trata esta cosa, y es lo que precisamente vamos a conversar ahora. Partimos entonces con con ponernos de acuerdo en una definición, o por lo menos consensuar una definición de qué podríamos entender por inteligencia artificial. Hay varias maneras de abordarlo, desde la filosofía, desde la sociología, desde el humano a pie, desde varios ámbitos, y este es un capítulo a conversar. ¿Qué es inteligencia? ¿Qué es artificial? ¿Qué es inteligencia artificial? Pero uno rescata cuando empieza a leer esto. Habla de sistema informático, habla de algoritmos que imiten la inteligencia humana, etc. Como no es el tenor, pero sí, no es el foco definirlo, pero sí ponernos de acuerdo solamente para esta conversación.
Lo invito a que entendamos inteligencia artificial por esta frase. Es cuestionable, es conversable. Pero por ahora, la inteligencia artificial es la simulación de la inteligencia humana a través de algoritmos y programas computacionales, o software, como queramos decir. Eso vamos a entender por inteligencia en esta conversación. Con mi profesor de filosofía estaríamos mucho rato conversando de una manera muy interesante porque tiene otros elementos por detrás, pero para la conversación le queremos algo que intenta simular la inteligencia humana a través de una palabra que está en amarillo, que es algoritmo, que es la primera palabra que vamos a tratar rápidamente de intentar explicar. ¿Qué es lo que es un algoritmo? Es un conjunto de instrucciones detalladas, secuenciales, que intentan definir una tarea y con algo muy básico que yo creo que todos en algún momento hemos pasado por ahí, voy a explicarlo con una receta de hacer pan, que es un ejemplo bastante simple. Si uno ve en una revista o pide una receta, te van a decir ingredientes y los pasos a seguir. Entonces un algoritmo, en su etapa más básica, es una receta. Pero para efectos digitales, computacionales, esta receta tenemos que afinarla un poco y definir cuál es el inicio, cuáles son las acciones, si hay alguna que se repite, y finalmente dónde termina. Y ahí ya se parece más a un algoritmo como tal. Y cuando están ya en el mundo de los computines, los digitales, los que programan, etcétera, ya empiezan a aparecer un flujo, y a ese flujo le agregarán algún tipo de código, le agregarán algún tipo de lenguaje o algo que haga más sentido. En este caso, entonces, un algoritmo es una secuencia de instrucciones, que puede ser una receta, y que para efecto de lo que estamos hablando termina en un código que se parece un poco a las imágenes de Matrix, como es el que está ahí. Eso que está ahí a la derecha es cómo interpreta este ingrediente o esta receta un lenguaje amigo del ChatGPT que es Python, que es un lenguaje en el fondo que nos permite programar y trabajar con grandes bases de datos. Desde una mirada críptica, esas dos imágenes son equivalentes. ¿Ya? Desde el ciudadano a pie, me quedo con el lado izquierdo. El lado derecho, no sé ni lo que es. ¿Ya? Técnicamente está hablando print, que empieza acá, termina acá, etc. ¿Ya? Ok. Entonces un algoritmo es una secuencia de instrucciones que en el caso de tecnología lo que hace es que define qué voy a hacer, por lo general qué voy a buscar, etc. Ya. Tenemos entonces algo básico. Volvamos a inteligencia artificial. Tenemos un acuerdo por ahora en esta conversación, que es la inteligencia artificial, una simulación de inteligencia humana a través de algoritmos y software. Pero cuando empezamos a meternos en este tema, nos damos cuenta que podemos hablar incluso de niveles de inteligencia artificial. Como que existe una básica, una más profunda y una muy superior, por decirlo de alguna manera. Tres niveles podríamos identificar de inteligencia artificial, una que es la inteligencia artificial estrecha débil, ANI, que es la más básica, que es la que conocemos en rigor. Inteligencia artificial general o fuerte, que es la que se está investigando, se está tratando de explorar, hay teoría, etc. Y una inteligencia artificial superior que está en el nivel de la ciencia ficción. ¿Ya? Para efecto de lo que estamos hablando, la primera es lo que estamos viviendo, la segunda es una que se está explorando y la tercera es ficción. Pero independiente de que sea ficción, igual hay elementos que permiten explicarla y definir qué es lo que está pasando ahí. Si entramos ya en materia de cada una de ellas, solamente para entender los niveles, el primer nivel es cuando tenemos todo lo que hoy día conocemos. Alexa, Siri, el buscador de Google, cuando Netflix te sugiere cosas, y en el nivel más alto de ese grupo, ChatGPT. Entonces, en el primer nivel, todavía estamos en lo que tenemos hoy día con lo que ya conocemos, ¿ya? Que es cuando captura la información del supermercado, Google en sí, etc. En un segundo nivel, que este no existe, sino que está en una etapa de exploración, tenemos la inteligencia artificial general o fuerte. Ya hay una capacidad cognitiva humana. Ya es difícil o casi imposible diferenciar si es humano o no es humano el que está al otro lado. Ese es el segundo nivel. Eso no existe, insisto, sino que es una etapa que se está explorando. Hay ejemplos, hay interpretaciones, y uno podría decir algunos elementos de ChatGPT puede que se parezcan, pero todavía no. Entonces tenemos dos niveles. El superior es cuando ya se nos escapa el tema de cognitivo,
supera la inteligencia humana. En la anterior trataba de parecerse. Aquí ya no es que se parezca, ya lo superó. Pero esto es teórico y ficción. Y nosotros, hoy día, estamos en el primer nivel de esos tres niveles de inteligencia artificial. ¿Ya? Me distraigo un poco porque está distrayendo gente, les quiero dar el ok. Entonces tenemos tres niveles de inteligencia artificial solamente para comprender en qué estamos. Nos encontramos en el primer nivel. Y de ese primer nivel, tenemos una desagregación que se diferencia en cuatro etapas. Ese primer nivel tiene cuatro niveles. Rápidamente, podríamos decir que el primer nivel es algo que nosotros conocemos y si estamos metidos en este ambiente, el más bajo, que es lo que, por ejemplo, cuando Netflix te sugiere, YouTube te sugiere, Amazon te sugiere, a partir de tus propias búsquedas. Hay un nivel inmediatamente superior, que algunos lo conocen, que es Siri, Alexa, que hoy día, hace menos de un mes, Alexa al menos de Amazon ya puede incorporar ChatGPT, por lo tanto estaría subiendo de nivel. Un tercer nivel es ya el reconocimiento de voz, reconocimiento de imágenes. Cuando Google Fotos, por ejemplo, logra identificar a partir de un ejemplo todas las demás fotos relacionadas y te las ordena reconociendo las imágenes. Y el nivel más alto dentro de este primer nivel es ChatGPT y en general los chatbots que vamos a conversar ahora. Entonces lo interesante acá es que la inteligencia artificial la podemos clasificar en tres grupos, uno que está ocurriendo, uno que se está explorando y uno que es ficción. Y dentro del primer nivel tenemos cuatro niveles que están desagregados ahí y nosotros nos vamos a enfocar en el nivel más alto de eso, que son los chatbots y lo que vamos a conversar. Durante la exposición yo tengo varias láminas que tienen mucha información y con el ánimo que uno pueda mirar después, voy a enfocar en algunos puntos, no en todos, pero en la mayoría de ellos que considero yo los más relevantes. Acá viene una lámina que a mí en lo personal ya me empieza a detonar algo que tiene que ver con la carrera en la que estoy participando, que tiene que ver con qué perfiles están vinculados al desarrollo de la inteligencia artificial. Cuando al principio de los tiempos uno decía, tiene que ser programador. Y uno era un poco críptico en la palabra, pero uno entendía que algo significaba. Era un tipo que estaba frente a un computador y tecleaba código. Para la inteligencia artificial necesita científicos de datos, ingenieros de software, investigadores en inteligencia artificial, especialistas. No voy a seguir, pero fíjense en la última, querida Carolina. Entre el listado de los perfiles que están detrás de la creación de inteligencia artificial, tenemos psicólogos especializados en inteligencia artificial, donde aplican conocimiento de comportamiento y cognición humana. O sea, atienden al paciente chat, GPT, perdón. Y otro perfil que también es curioso para nosotros, para los que no somos ingenieros civiles en informática, y también se maneja experto en ética y experto en políticas, no políticas partidistas, sino políticas de construir, políticas de cómo se comporta algo. Y ahí aparecen filósofos, eh, abogados, psicólogos nuevamente, etcétera. O sea, la inteligencia artificial no está creada solamente por programadores. Hay otros perfiles que construyen al final esto que está pasando. Ok. Entremos a agregar palabras para algunos extrañas y quizás para otros más conocidas. Por ejemplo, chatbot. Chatbot, ¿qué es eso? El chatbot en el fondo es algo que ya conocemos, ya lo sabemos, a partir de las mismas conversaciones. El chatbot es un programa informático que utiliza inteligencia artificial y que simula una relación conversacional en lenguaje natural, es decir, conversa en humano. No es que tengas que programar algo, sino que tú le dices, Carolina. No, quería hacer referencia al tema de que lamentablemente durante mucho tiempo se asoció a que eran los programadores los que generaban inteligencia artificial y justo entramos en el tema de los chatbots. Ahí en la lámina de la historia que tú tienes, no sé si te ¿Sí? puedes retroceder un poquito, a 1966. El MIT diseña a ELIZA, uno de los Sí, primeros chatbots en procesar el lenguaje natural. sí. ELIZA fue creado en base a lo que ellos consideraban, o la interpretación que hizo Weizenbaum en el MIT,
lo que ellos consideraban un terapeuta rogeriano. O Wow, sea, y entonces, por lo tanto, y en esos floppy disk que había en esa época, los discos. generaron un bot y ellos lo generaron como para reírse un poco de los psicólogos, como para decir, oye, cualquiera puede ser un psicólogo si utiliza técnicas como el reflejo, es decir, contestar, por ejemplo, hola Patricio, ¿cómo estás? Un poco triste. ¿Qué significa para Claro. ti triste? Entonces, pero resulta que funcionó. Eso fue lo realmente llamativo. La gente le llegó a hacer confidencias y a contactar emocionalmente con Eliza, y estamos hablando del año 66. Exacto, claro. Entonces, Ahora, claro, es como antiguo el tema de los chatbots y nosotros podríamos jugar como, como un concepto, rol claro. ahí en eso. Claro, ¿no? Exacto. Yo lo del rol, Carolina, me la creo completamente. Y una de las razones que estemos conversando. Ahora, ¿cuál es el rol? Que es parte de lo que vamos a conversar. Bueno, gracias, Carolina. Estamos comenzando a hablar qué es lo que es un chatbot. Quedó claro que es un software que conversa en lenguaje humano, lenguaje natural. Y cuando uno googlea y dice, por ejemplo, lístame los chatbots que existen o los conversadores que existen, hay muchos. Este listado tiene un mes y ya cambió. ¿Ya? Y dentro de los top 10 el primero que está una serie de argumentos es el ChatGPT, ¿ya? No es que sea el mejor, ojo, simplemente hoy día es uno de los que, por su manera de aparecer, es bastante potente y en lo personal cumple requisitos que yo tengo. Ya, entonces ahí tenemos chatbots, en el fondo son software que permiten conversar. Ahora, ¿cómo funciona ChatGPT en general? Lo voy a contar con una anécdota. Eh, ayer eh, encontré un toner una caja de toner cerrada. No tengo idea qué historia tiene. Tampoco entendía lo que era. Sé que era un toner. Le saco una foto, se la mando a mi hermano y le digo, Max, ¿te sirve este toner? Y él me devuelve una foto con la marca de la impresora. Ninguno de los dos sabía qué hacer. Yo hice algo muy simple, acuerdo a los tiempos, y le mandé la foto uno y la foto 2 a ChatGPT. Y le dije, ¿el toner de la imagen sirve para la impresora de la imagen? Porque tenía esa duda, ¿no? Porque si lo buscaba en Google me referenciaba tipos de toner, tipos de impresor, etcétera. Y él, a partir de eso, me dice, no, el toner de la primera imagen no es compatible con la impresora Brother, es una Brother, no sabía, que aparece en la segunda imagen. El toner mostrado en la primera imagen es compatible, bla, 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 bla. Esta es una pequeña aplicación, un sentido muy de casa, ya explicado a partir de dos imágenes que le entrego, donde le doy más información. ¿Cómo funciona? De una manera natural, yo le hablo a partir de imágenes, audio o texto. Pero ¿qué es lo que es ChatGPT a nivel de definición? Es un modelo de lenguaje conversacional desarrollado por una empresa que se llama OpenAI. Utiliza un tipo de inteligencia artificial, un tipo, conocido como procesamiento del lenguaje natural, que para nosotros como efecto yo le puedo hablar, no tengo que digitar ningún código. Pero además, una de las características que tiene es que va aprendiendo a partir de la generación de preguntas y respuestas. Hasta ahí vamos con la definición bastante general. ¿Y cómo aprende? Bueno, va aprendiendo a partir de millones de parámetros y una cantidad impresionante de algoritmos que hace una mezcla entre el lenguaje, gramática, datos, etcétera, a partir nuevamente de todos los profesionales que están detrás. Y el tercero de ellos, un perfil muy curioso, no sé si lo alcanzan a leer, lingüistas computacionales. ¿Ya? Que cualquiera que lo diga, ¿y eso qué es? Bueno, son profesiones o perfiles que va más allá del típico programador como mencionaba. Y el último, en amarillo, psicólogo, especialmente lo interesado en psicolingüística y la interacción humano-computador. Ok. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona ChatGPT? Bueno, ChatGPT tiene un entrenamiento previo, o sea, no llega vacío, está cargado con una cantidad muy grande de data, y esa data no solo data estática, sino conversación, información, mezcla, a partir de los decenas de algoritmos que hemos ido conversando. Hay afinamiento, se va ajustando en la medida que te va conociendo, se optimiza, se retroalimenta y tiene políticas que hacen que ciertas cosas no las va a hacer o te va a dejar claramente de una manera muy sutil que te va a decir que no las puede hacer o que sí las puede hacer. ¿Cómo funciona entonces? Tiene una base sobre la que va trabajando, pero no es Google, no es algo estático a nivel de información. ¿Dónde lo encuentro? No es el ánimo de esta actividad que lo instalen, pero sí que sepan que existe
digitan ChatGPT en Google y lo van a encontrar y van a llegar a una pantalla de ChatGPT como la que está ahí. También lo encuentran como app de escritorio, que los voy a mostrar más adelante. Yo hace poco lo descargué en mi computador, también en Android, en iOS, y ahí puse una, no sé si alcanza a ver, una referencia al lado derecho abajo. ¿Tu opinión? Dice, mi nuevo mejor amigo y asistente personal, así lo siento, pero también le creo la mitad de lo que me dice. ¿Ya? Es como una muy buena persona, súper simpática, pero incluso hablan de que fantasea, ¿ya? Con algún tipo de respuesta. Tiene una gramática espectacular, por tanto te da la impresión que es muy bien lo que dice, pero no es, no siempre es así. ¿Qué puedo hacer? Bueno, hay un listado, tengo 4 láminas con un listado de cosas que puedo ir haciendo. No es el ánimo ir deteniéndolo en todo, pero sí los títulos. Te permite generar texto, borradores, asistencia en la escritura, soporte académico, etcétera. Son títulos solamente de lo que puedes hacer. Uno, ups. Te puede ayudar en educación. Yo le he dicho, por favor, ayúdame con biología que tengo prueba mañana, estructúrame de alguna manera lo que puedo hacer. Le pregunto un cuanto sinfín de cosas, hay una cantidad de ejemplos de lo que puede hacer impresionante. ¿Ya? El número 11 me llama la atención. No es que decida por ti, pero te puede apoyar en la toma de decisiones, sobre todo en ordenarte lo que tú quieres tratar, conversar o hacer. Asesoría en carrera y profesiones, planificaciones de viajes, salud y bienestar. En el punto de salud, no es que te vaya a mejorar, pero sí te orienta. Mi mamá tiene 93 años, tiene una patología bastante compleja y cada vez que se resfría o tose o algo, yo voy al chat GPT y le digo los síntomas y me responde genérico, me recomienda que vea un médico, pero de alguna manera me ayuda. No me resuelve, pero me acompaña. Eh, Educación financiera, soporte técnico preliminar, etcétera. La cantidad de cosas que puede hacer los voy a dejar más adelante con los ejemplos que vienen. Otra palabra que es interesante incorporar al vocabulario, prompt. ¿Ya? Prompt, en el fondo, es una instrucción. Cómo yo me comunico con la máquina, en este caso con el chatbot, esa, esa a nivel de texto o de audio, o incluso de imágenes, como vamos a intentar hacer. Y el prompt, en el fondo, es una instrucción. ¿Ya? Pueden ser instrucciones muy simples, muy burdas quizás. Cuéntame un chiste, algo así. Cuéntame un chiste y te va a contar un chiste y sobre eso tú puedes construir. O algo más complejo. Créame una imagen de un gato con tales características. O entender un concepto. Estoy subiendo de nivel, si se fijan. Pasé un chiste, crea una imagen, explícame un concepto o analiza una situación. Pero todos los prompts consisten en escribir o decir con voz lo que uno necesita. ¿Ya? Algunos consejos para los prompts es que hay que ser lo más específico posible. O sea, si yo le digo, ayúdame, no sirve mucho. Es como ir al mecánico y decir, el auto está malo. De alguna manera uno tiene que decir elementos que uno quiere que revisen, atiendan, etc. Usar palabras clave relevantes, es poder decir que quiero que me ayudes en matemática en tal tema. El propósito de lo que tú quieres que te ayude, quiero que me ayude en matemática en tal tema porque quiero hacer una presentación a ingenieros. Ahí le estoy dando varios elementos. O sea, explicar, conversar. Una de las cosas que me llama la atención, que creo que nos provoca, sobre todo a los chilenos, es que te obliga a que tú hables gramaticalmente bien. ¿Ya? Igual entiendes los chilenismos, pero te obliga a que tú expliques. Nosotros somos muy, me incluyo, somos muy malos para explicar lo que uno quiere. ¿Ya? Incluso la lateralidad básica, izquierda, derecha, arriba, abajo, nos cuesta manejar. Bueno, mediante los prompts, en la inteligencia artificial, para poder comunicarse, te dice, oye, háblame bien en el fondo. Igual te corrige, te ayuda. Preguntas paso a paso, proporcionar feedback, que quiere decir que te da una respuesta y tú puedes retrucar y retrucar hasta que obtengas lo que quieres. Son algunos consejos para el uso de prompt. Eh, una de las cosas que me sorprende de ChatGPT, que me aterriza, es que tiene una gentileza, una amabilidad impresionante. ¿Bien? Y una paciencia, por decirlo así. Uno le atribuye paciencia a una máquina, pero para poder conversar lo expreso así. Y hay algunas características. La última de ellas, la 10,
me resulta bastante interesante, porque si yo le escribo en francés, cosa que no sé, me va a responder en francés. Si le escribo en inglés, me va a responder en inglés. O sea, tiene una cantidad de idiomas en la que tú puedes interactuar muy interesante. O al revés, tradúceme tal cosa bajo ciertas condiciones, etcétera. ¿Bien? En lo personal me ha salvado varias veces de cosas como eso. Otra manera de comunicarse a través de los prompts, que es un ejercicio que yo recomiendo mucho, es el uso de verbos y frases. Revisa, critica, revisa la ortografía o la gramática o la sintaxis, explica, analiza, resume, predice, crea. Son todos verbos que te permiten comunicarte con él. Más que decirle, haz algo, yo le puedo decir después, revísame eso, explícame lo que me dijiste, etcétera, con las frases asociadas que están los dos. Entonces, el prompt es la manera como uno se comunica con el chat GPT en este caso, con cualquier chatbot, y estos pequeños trucos o tips te permiten avanzar un poquito más. Pero aquí no termina. Hay más cómo comunicarse o cómo aprender de ChatGPT. A nivel de textos, ya hace un tiempo no muy lejano, la, la UNESCO publicó ChatGPT e inteligencia artificial en la educación superior. La referencia está en la última lámina del documento que les voy a compartir, que es este PPT. Es un documento en español, actualizado, muy interesante porque es muy estructurado, muy simple, que cubre muchos aspectos para los docentes sobre todo. La versión chilena del Mineduc, que está basada en el anterior, pero está en chilensis, tiene ejemplos en chileno, etcétera, es guía para docentes cómo usar ChatGPT para potenciar el aprendizaje activo. También la referencia de dónde está ese libro, ese PDF, perdón, está en la última lámina. ¿Dónde encontrar más información? Google, video, documento. Ya uno llega a aburrirse de todo el material que hay. ¿Ya? El problema, el desafío es cómo filtrar. Hablé de ChatGPT, hablé de las bondades, pero no es el único que está en el medio y que nos puede ayudar. Hay uno, hay uno que se llama Perplexity, que es una especie de chat GPT, por decirlo de alguna manera. De hecho, los colores da la impresión que es casi lo mismo, pero su foco es otro. Su foco, eh, aparte de responderte muy preciso, yo buscando una analogía siento que es como el Google avanzado. ¿Ya? Pone el tema, la pregunta, ahí le dije, indícame dilemas éticos del uso de la inteligencia artificial en psicología, me referencia inmediato, me dice, lo saqué de aquí, de aquí, de aquí, de acá. Me estructura lo que yo le dije, y en la segunda parte, la segunda imagen, más sobre esto. Toma mi pregunta y la reconstruye, genera más preguntas y te busca esa información. Es un ayudante de una manera de decirlo bibliográfico, por decirlo de alguna manera, pero sus grandes características tienen que ver con la búsqueda de información. A él no le interesa conversar como lo hace ChatGPT. Le interesa, ¿qué quieres? Te lo entrego ordenado y más producido. Lo recomiendo, ¿eh? Perplexity.es, sobre todo para los investigadores. En esa misma línea, acá aparece uno que me llama poderosamente la atención porque refleja los tiempos en que estamos. Eh, WritingMinds.ai, que es la extensión de inteligencia artificial. La primera característica es que es muy simple, es como un chat GPT liviano, pero tiene 30 chatbots conectados. Y tú decides, la segunda lámina, en cuál de esos chatbots busca la información o con cuál lo complementa. Es como que le dijera, busca esto, pero en varios supermercados. Cuando tú usas la versión gratuita, creo que son 3 o 5 chatbots que traen complemento y cuando tienes la versión pagada, bueno, cada vez que te posiciones te dice cuánto cuesta cada una. Pero en el fondo, tú puedes buscar en más de un chatbot. Es muy interesante desde ese punto de vista. Y además tiene herramientas para los escritores. ¿Ya? Para, la anterior era para los investigadores, esto para los escritores. Hay una pequeña diferencia muy potencial ahí. Ahí tenemos dos ejemplos. Cuando uno está dentro del chat GPT profesional, o sea, pagado, también hay un repositorio de decenas y cientos de aplicaciones sobre ChatGPT. ¿Ya? Sobre el mismo ChatGPT puedes incorporar, activar más cosas. Hay una que me llamó la atención, de pura curiosidad, que se llama Tattoo GPT. Alguien, no sé, creativo del mundo de los tatú y tecnología, tú le dices características, conversas con él y te genera imágenes
que son convertibles fácilmente en tatú para alguien que tatúa. ¿Ya? Aquí no hay un aporte ingenieril, es casi de fin de semana un dato, ¿no? Pero para que vean que no solo es de temas tecnológicos, educativos, investigadores. Y hay uno cuya autoría es mía, a los que me conocen saben que me gusta el tarot. Construí, tomé el chat GPT, hice un pequeño bot, incorporé, y si tienen en la versión pagada del chat GPT van a encontrar Tarot Patagón, que en el fondo te responde preguntas desde el tarot, pero el chat GPT es el que está detrás. Mi esfuerzo fue configurando, decirle, mira, esto de esta manera quiero que converse, de esta manera quiero que responda, etc. ¿Ya? Yo siento que si tú tienes una profesión y una especialidad, construir una aplicación como esta es muy, muy simple, porque en el fondo no hay nada que programar, simplemente describir lo que necesitas y cómo lo quieres. Y si con esto no te basta, hay sitios como, por ejemplo, andreaoviedo.com IA, que tiene una interfaz muy simpática, que cuando tú pasas por el mouse por encima te va explicando qué significa cada una de esas aplicaciones, la va actualizando y tienes apps gratuitas de inteligencia artificial para rato. Ahí tienes para aburrirte de cuantas cosas. Entonces lo que estamos hablando, chatbot, prompt, aplicaciones en general, no es salir a comprar, pero es entender que lo que hablaba al principio, puede que esto no te guste o puede que no te agrade, pero ya está instalado. Ejemplos prácticos. Y ante los ejemplos prácticos, los invito, esta lámina va a quedar ahí, va a estar repetida, porque es la alerta para mí. ¿Ya? ¿Qué debo hacer con la respuesta? Primero, hay una aplicación ética. Lo que me está diciendo, ojo con lo que me está diciendo y cómo me afecta. Verificar las fuentes. ¿Hasta dónde llega la información que me entrega? Diversidad de perspectivas, porque puede que tenga incluso una línea partidista. Yo le he preguntado ciertas cosas, compárame a tal personaje con tal personaje, después de varias preguntas tú te das cuenta que da la impresión que tiene una línea. ¿Ya? Ah, estas preguntas que están aquí ya las sugiero en caso de que usen eh, chatbot o inteligencia artificial en general. ¿Ya? Ahí está la descripción que significa. Vamos al ejemplo práctico número 1. Un día por los pasillos de mi universidad encontré esta imagen. Misión de la escuela, buscar, formar. Dije, es mucho, lo quiero leer más rato. Saco foto, le pido a ChatGPT, por favor, transcribe la imagen y el texto me lo convirtió en texto. Por tanto, tengo un Word. Bien, lo leí un poquito, dije, quiero lucirme. Entonces le dije, indícame acciones en las que como alumno de primer año de psicología puedo proponer cosas para lograr esta misión. Y él me la genera. Entonces le dije, toma ese texto, haz algo con eso y me lo lista. ¿Ya? Eso fue lo que le dije. Después, hazme una tabla donde hayan una acción, objetivos, hitos, etcétera, para poder cumplir con la misión que está en el papelito que estaba pegado en la pared. Y me construye toda una estructura. Esto me demoraré, no sé, un minuto y medio. ¿Ve? Esto es una pequeña aplicación. ¿Qué sentido tiene? Bueno, tiene sentido para cada uno, pero rápidamente, a partir de una imagen, lo transcribe como texto, ya en cualquier idioma que sea, y lo hace. Un ejemplo parecido, que no se me ocurrió lo opuesto, yo hago esto con los informes, los hemogramas, esos que están traducidos en cualquier lenguaje médico, yo le digo, transcríbeme esto y explícame. ¿Ya? No es un médico, pero te ayuda porque te ordena el texto, te lo transcribe, etc. Ese es el ejemplo que estoy mencionando. Y al final ese ejemplo, nuevamente, tener cuidado, revisar el tema ético, verificar las fuentes, hasta dónde llega la información que te está entregando, etc. Esos puntos son claves. Segundo ejemplo, nuevamente de mi vida académica, mi nueva vida académica. Tengo un ramo, que hasta ahora me tiene muy entretenido, entusiasmado y no me suelta, que se llama Fundamentos Social y Cultural del Comportamiento, con el profesor Raúl Ortiz. Él sabe de esto, lo conversamos, le pedí permiso para escupar su ejemplo. Él es un doctor en el tema y nos puso una tarea en el cual ni siquiera entendía cuál era la tarea. ¿Ya? Así de simple. ¿Ya? Que es típico que nos pasa. Entonces, le pasé las imágenes a ChatGPT, las 3 imágenes que consistía en la tarea, y le dije, por favor, explícame, ¿qué me está pidiendo el profe?
¿Ya? No alcanzo a hacer la tarea todavía. Recién le estoy diciendo, explícame. Y me explicó. Y yo podría haber retrucado, sí, todavía no te entiendo, o esto no lo entiendo, pero ahí me explicó. Ok, entonces, una vez que me explicó, tengo la tarea en sí, que son 3 páginas, tengo los elementos que son necesarios para hacer la tarea que me explicó recién ChatGPT, ¿ya? Y la explicación de lo que hay que hacer. Ya, ok. Estoy entendiendo, creo, lo que hay que hacer. Pero después le dije, por favor, estructúrame, porque al final entendí que era un ensayo, estructúrame el ensayo de acuerdo a lo que hay que hacer. No le estoy diciendo, hazme la tarea. A este nivel todavía estoy tratando de entender la estructura, ¿ya? Y ChatGPT lo que hace es que me va explicando lo que hay que hacer, pero todavía no hago la tarea. Recién estoy entendiendo lo que hay que hacer. Ya es un avance. Me entregan un documento complejo, le pido explícamelo, estructúralo, y ahí empiezo a trabajar. Y nuevamente, lo que hay que hacer es el tema ético, verificar la fuente, si lo que me está diciendo es correcto o no, etcétera. Si se fijan en cada uno de los ejemplos, me fui preocupando de, de aplicar esto, al menos construirlo, y que vaya quedando en mí. Otro ejemplo, eh, entro a ChatGPT, pagado, gratis, como sea, entro y le digo, ChatGPT, ¿ya? Me siento muy ansioso cuando pienso en mi trabajo. ¿Qué puedo hacer? Y me empieza a responder. Hola Juan, entiendo que puede ser difícil. Primero intentemos identificar los pensamientos automáticos negativos que tienes sobre tu trabajo. ¿Puedes escribir lo que pasa por tu mente cuando te sientes ansioso? Y yo le digo, oh, que me van a despedir. ¿Ya? Bueno, no voy a seguir la conversación, pero esto es un ejemplo aplicado de algo que podríamos llamar que tiene el enfoque de terapia cognitivo-conductual, que en el fondo es una estrategia, un enfoque, que el objetivo es identificar y cambiar patrones de pensamiento y comportamiento negativo en las personas. Aquí hay una mezcla directa entre psicología y tecnología. Cuando uno está escribiendo no tiene idea que está hablando de terapia cognitivo-conductual CBT, no tiene idea, simplemente está escribiendo. Pero lo interesante es que cualquier usuario, ya sea gratuito o pagado, puede utilizar esta herramienta. Pero el chat GPT no realiza una terapia. No es eso lo que está haciendo, sino que está configurado para abordar las preguntas con el enfoque que está arriba, que es parte de lo que hablamos anteriormente, donde uno de los perfiles profesionales son psicólogos. ¿Ya? Yo me imagino, Carolina, a partir de lo que conversamos, si este enfoque fuera computacional, que era el original, ¿ya? Quizás, bueno, te respondería, bueno, ¿qué pena? Sí, no, una cosa así, un flujo muy simple. Pero acá aparecen de inmediato consideraciones éticas, solamente en este ejercicio. Falta de supervisión profesional. Aquí está hablando de una máquina, un chat, no tengo idea de lo que hay al otro lado. Una persona que se acaba de conectar dijo, me duele el estómago, por favor ayúdame. Y posiblemente puede haber un autodiagnóstico incorrecto. Por una frase interpreto lo que sea. O sea, hay un riesgo de manejo inapropiado a pesar de que está elegantemente construido y correctamente a nivel gramático expresado. La máquina, por otro lado, no tiene empatía humana, tiene empatía, si es que la llega a tener, simulada. ¿Ve? Te puede interpretar chistes que ya se sabe bajo un patrón. Pero lo más delicado, que es lo que yo he ido observando, es, por ejemplo, la dependencia y la autogestión. Me queda gustando este software. Genera una dependencia y quizá ya crea que no necesito a alguien más, ya sea lo cercano, humano o profesional. Entonces, este simple ejemplo toma 3 ámbitos a considerar en el mundo, en el ámbito ético, y también nos dice que ChatGPT no hace terapia, sino que tiene una estructura que le permite conversar desde ese punto de vista. Esta lámina a mí me gusta mucho en el sentido que creo que agrupa elementos que es parte de la conversación posterior. Ya. Hay un ejemplo práctico que no sé si lo vamos a lograr hacer, va a depender de otro factor. Voy a mostrar solamente la imagen y lo voy a explicar. Si tenemos tiempo, lo hacemos.
El ChatGPT versión 4 o pagado permite que tú le subas una imagen y le puedas decir, describe lo que hay en la imagen. Y te dice, hay dos personas en el lado derecho, ya en una habitación, bla, 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 color, etcétera. Punto aparte, parece que están en tal situación. O sea, describe las características de una imagen y es capaz de suponer o eventualmente interpretar. Lo digo con mucha calma y mucho cuidado, porque es delicado están enojados, están felices, están actuando, esa parte es compleja. En la imagen izquierda te va a decir, observo 5 personas que están bla, bla, bla. Dependiendo del tiempo, insisto, voy a ver si lo podemos hacer en vivo. Vamos a las implicancias éticas y limitaciones, que es el último punto. ¿Cómo puede esta herramienta ser o no un recurso para nosotros como estudiantes y profesionales de psicología y en general a cualquier persona? Lo voy a retrotraer un poco a, a los años 70 y 80, la calculadora. En esa época yo aprendí de manera memorística las tablas de multiplicar. Hasta hoy día me las sé. ¿Bien? Incluso me acuerdo que por mi lado, como profe de matemática, pasó a hacer cálculos con logaritmos, algo que hoy día es, no sé, está al mismo nivel que los egipcios, es muy antiguo. Y en ese momento, cuando se incluyó la calculadora en el ámbito de la enseñanza en Chile, se modificaron los métodos de enseñanza, porque había cómo meto la calculadora al currículum. Y tuvo que a ciertos profesores les tocó adaptar su práctica. Y fue muy complejo, ¿ya? Pero no hubo un problema ético ahí, que es lo que detona la parte de la inteligencia artificial. Pero sí hubo algo que a mí me resonó mucho, que da la impresión que con la inclusión de la calculadora podían haber pérdida de habilidades básicas de cálculo mental, porque ya no tengo nada que pensar. 2 por 4 enter, y me salía el resultado. ¿Ya? De hecho, hoy día me lo cuestiono, voy a comprar pan, pago con X cantidad de dinero, y la señora con la calculadora calcula el vuelto. Y yo ya lo hice mentalmente. Y digo, uy, si no está complicado, pero se perdió una habilidad básica. No sé si eso es terrible o no es terrible, porque quizás es más importante que funcione. Apuntando al tema que vamos a ver, algunos de los que están aquí presentes, había unas actividades tradicionales en un momento histórico donde la tarea podía consistir en averigua todo lo que puedas de Arturo Prat y Bernardo Higgins. Y eso te iban a evaluar. Tenías que llegar con la información. En mi época compraba una revista, cortaba, monitor, buscaba, etc. No existía Google, obviamente. Y la tarea consistía en recopilar información en un momento histórico. Algo más contemporáneo, con Google, ya la tarea no puede ser recopilar información porque eso ya está. Entonces la tarea, en tiempos de Google, debería haber sido, a ver, ya que tienes la información de Pratt y O'Higgins, dime, ¿cómo armaría un equipo de fútbol, cada uno de ellos considerando sus características personales y militares? Porque ya sabemos que nació en tal parte, pero dime, ¿cómo armaría un equipo de fútbol? Pratt y O'Higgins. La búsqueda ya no era traerme la información, sino que algún grado de reflexión, donde hay análisis, síntesis de información. ¿Cuál es el problema ahora? Es que con la inteligencia artificial yo le paso esa pregunta a ChatGPT y me la hace. O sea, yo le digo hoy día a ChatGPT, eh, ¿cómo armaría un equipo de fútbol tal persona y tal persona? Y lo hace. Entonces, si ya lo hace, ¿cuál es el desafío hoy día? Bueno, una propuesta de desafío es utiliza directamente ChatGPT para explorar cómo Pratt y O'Higgins podrían colaborar en un proyecto moderno. Explora eso. ¿Ya? Hay que hacer lo que sale, considerando sus habilidades personales y contexto histórico, como lo hubieran hecho ellos en ese momento. ¿Ya? Pero, además, tú, humano, critica, evalúa la fiabilidad y los sesgos de información que está proporcionándote la inteligencia artificial y preséntame las conclusiones. Hoy día, yo personalmente, con todo cariño y respeto, lo hablo desde mi profesión, si un profesor me dice, tráeme la información de tal cosa, yo digo, chuta, eso no me está aportando nada como alumno, porque ya la información está, si el tema es qué haces con ella. En la última etapa, la invitación al estudiante es criticar y evaluar la información que ya generó. ChatGPT ya está ahí, úsalo.
Ya, ok, lo voy a usar, pero con estas condiciones. Esto no es fácil, es un desafío, pero es posible de ir implementando. Ok, ah, hasta aquí. ¿Cómo vamos? ¿Algún comentario, alguna pregunta? ¿Seguimos? Yo quería comentar que en una evaluación que hice yo este semestre, puse una respuesta de ChatGPT para ser ¿Ya? analizada y evaluada por parte de los estudiantes ¿Ya? en la asignatura de tercer año, Psicología de la Personalidad. Ah, ya. Entonces, claro, les dije, le pregunté algo a ChatGPT sobre la personalidad humana sin darle ningún prompt. O sea, no le dije desde el punto de vista de una profesora o de un experto o de un especialista, sino que le hice que contestara la importancia de la personalidad. Ahora no me acuerdo exactamente. Y les pedí, y la pregunta era, critique esta definición, ¿qué le falta? Faltan aspectos técnicos, etcétera, etcétera. Y la verdad que fue bastante interesante el ejercicio para mis estudiantes, porque era como decir, oye, si yo soy el profesional, algo tengo que decir respecto a lo que dice esta aplicación, sobre todo desde una respuesta, digamos, tan simple, tan como del sentido común. Si bien, como dices tú, hermosamente redactada y bien trabajada. Ahora, con respecto a los fantaseos y esas cosas, el, yo he estado como experimentando con la aplicación gratuita del iOS, de puro aburrida, digamos. Y, y claro, de pronto como que le tengo más confianza a Wikipedia casi que a Sí, ChatGPT. No sé, el otro día le entiendo. pregunté, le hice una pregunta sobre X, sobre cuál es, no sé, pues sobre Elton John le pregunté, porque mandé como parte de una tarea en una película Rocketman, le pregunté cuántos temas de Elton John no fueron compuestos a la letra por Bernie Taupin, y me dice, bueno, algunos de los temas más relevantes, pero no me dice cuántos, no me dice, no me da una cifra exacta, Sí. y quedé como con un poco de desconfianza porque sentí que alguien que más o menos conoce la historia del Elton John me puede dar esa misma respuesta, pero no es exacta. Entonces, esa era como una duda que me quedé yo como a nivel usuario, por decirlo. Mira, interesante porque de hecho en una comparación entre ChatGPT y otros más, otros chatbots, hay una fila, que no me acuerdo cuál es la palabra que usa, pero es algo equivalente a fantasía. No sé si hay alguien que esté aquí, pero qué tan fantasioso es lo que te dice? Y tienen grados, me dio risa, o sea, que agregaron un concepto bastante curioso. Estoy mostrando en la pantalla ahí, esta la vimos hace unos minutos, donde yo doy mi opinión a ChatGPT y le digo, él es mi nuevo mejor amigo, asistente personal, pero le creo la mitad de lo que me dice, ¿ya? Y yo me mantengo así, ¿ya? Porque gramaticalmente es fantástico, te acompaña y todo, pero dudo. Ok, estamos con esa lámina. No sé si alguien quiere aportar algo más a partir de lo que estábamos hablando o continuamos. Yo, Patito, hola. Dale, Carola. Eh, Quería confidenciar que con el trabajo de fundamentos, yo creo que a muchos nos hizo dolor, los dio dolor de cabeza, eh, usé el chat para ayudarme y en un momento, porque a mí me costó mucho hacer, era un trabajo de memes, me costó mucho hacerlos graciosos. No tuve, no, yo le dije, lo dije de hecho en el curso, profesor, no puedo hacerlo gracioso. Entonces le pedí al chat que me diera chistes. Dije Bien. que chistes de tal tema. Y me daba uno, así muy sin ninguna gracia, sin ningún. Y yo le ponía abajo otro. Así Ah, sí, interactué con él y estás le dije conversando. otro, Sí, otro. Y me entregaba otro. sí. Otro, ese no me. No, y me entregaba otro. Ahora hay otro que se llama You. No sé si lo ubica. Otro chat que se llama You y él me dijo, no puedo interactuar de esa forma. Me dijo que no está en él tener como esa gracia. Y ahí lo encontré, bueno, es como un poco más limitado. Eso quería acotar. Ay, no te escucho, Patito. Sí, no se escucha efectivamente.
No te escucho, Patricio. Sí, tampoco escucho a Patricio. No, no se escucha, Pato. Se picó ChatGPT y lo enmudeció. Sí, estamos hablando mucho de él. ¿Por qué? ¿Por fome? ¿No No, porque está revelando sus Aprovechemos de secretos. hacer vía escuchará? social referente a lo que estaba hablando Patricio entonces. Si Patito no escucha. Vamos. No sé qué le Mientras, habrá pasado. mientras llega Pato, me gustaría contar una experiencia. Yo trabajo de director en un colegio y Eso espero. hace 2 semanas tuvimos que elaborar un contrato por prestación de servicio. Subimos el contrato y le pedimos a ChatGPT que nos haga un análisis respecto a la legislación chilena, Código del Trabajo y todas las normativas laborales vigentes en Chile en este momento en función del contrato que teníamos presentado. Y la verdad que fue súper interesante cómo nos retroalimentó el documento punto por punto, párrafo por párrafo, si bien es cierto está en un 90% ok, sí nos aportó con unos elementos que podríamos incorporar dentro de este contrato en función de la legislación chilena. Lo encontré muy interesante por ese aporte puntual que tuvimos en un contrato que realizamos hace un día. Quería contarlo nomás porque eso me voló la cabeza como una posibilidad también de revisar Uno, dos. documentos. Ahí, Ahí Pato. sí, gracias. Era para darle el paso a Eduardo que estaba contando su experiencia. Ok. Entrando a los dilemas éticos, no es el ánimo revisarlos todos los que están ahí, pero frente al uso de la inteligencia artificial en docencia, al menos podemos ver en lo que tiene que ver con la autenticidad del trabajo, una pregunta muy simple. ¿El trabajo presentado es verdaderamente el estudiante, no? Es una pregunta típica, muy sana, muy natural dentro del ambiente. Ahí puse una reflexión y una sugerencia. Voy a dejar el documento para que lo vean después, pero aquí hay 4 preguntas. Desarrollo de habilidades críticas, perdón, 5. Aquí hay acceso, no todos tienen acceso a ChatGPT. Entonces, ético que algunos sí y otros no frente a una tarea X. Privacidad y seguridad de los datos. Yo le pregunté a ChatGPT qué pasa con mis datos y él me juró con sangre virtual que estaban protegidos bajo la norma. Ok, no me queda otra. ¿Bien? Responsabilidad y transparencia. ¿Quién es responsable del contenido generado por la IA? Por ejemplo, cuando uno lo cita, quiere citar lo que produce ChatGPT o es mío porque yo le dije el prompt, etcétera. Hay cuatro preguntas a que revisar y yo me detendría o me llaman mucho la atención los 2 primeros, que son la autenticidad del trabajo y el desarrollo de habilidades críticas, que por ejemplo cuando mostramos la calculadora, corres el riesgo de generar dependencia o inhabilitar ciertas cosas que de otra manera podrían ser potenciadas. Y ahí planteo algunas sugerencias. Volviendo a los prompts, volviendo a los prompts, aquí hay algunas sugerencias de búsqueda usando prompt, pensando en psicología. Solamente lo menciono por los minutos, pero quiero pasar y volver a algo que estuvimos mostrándolo como ejemplo. ¿Se acuerdan ese ejemplo? Que esto también tienen temas de éticos. Yo tomé la foto, la inscribí, construí un documento, listo, feliz. Pero bueno, ¿y la privacidad? ¿Qué pasa cuando saco la foto? Me pregunté si se podía hacer eso o no, se podía transcribir o no. ¿Tengo un consentimiento al respecto? No es que ande por la vida preguntándome esto, pero si voy a hacer un documento, tengo que estar preocupado de que la información de dónde la estoy sacando, el dueño de ella me dé la autorización, la propiedad intelectual, etcétera. De una foto con un texto. Desde ahí tan simple ya me genera cuestionamiento. A todo esto, este cuestionamiento no tiene que ver directamente con inteligencia artificial. A esta altura tiene que ver con todos los elementos que uno saca de alguna parte. Vuelvo al documento, la tarea. También hay temas éticos a revisar.
El ejemplo, acuérdense, consistía en que el profesor entregó una tarea que para mi gusto era bastante compleja de entender y le pedí ayuda a ChatGPT para que me explicara de qué se trataba la tarea, me pauteara por dónde tenía que ir. No me la hizo, pero ahí llegué. Pero ya a esa altura ya tengo preguntas de la integridad académica, desarrollo de mis habilidades, confidencialidad de los datos, conformidad a las políticas públicas de la institución donde estoy, sesgo y calidad de la información. O sea, acciones como esta generan preguntas del mundo ético. Quiero generar ruido ahora, en el ámbito de la psicología sobre todo. Comparto 4 aplicaciones que existen. Si te gustan, existen. Si no las vas a usar, existen. Cada una de ellas tiene más de 500.000 usuarios según lo que declaran ellos mismos en Estados Unidos. El primero es Wowboot, del mundo de la salud. Está en cursiva, comillas, porque es lo que ellos declaran. Es una plataforma que proporciona apoyo de salud mental basado en el chat, accesible instantáneamente, mejorando. Es una declaración de que son fantásticos ellos. Eso están diciendo. Pero a mí lo que me llama la atención es que este es un producto que existe y trabaja a nivel empresarial. O sea, una empresa contrata un chatbot de atención primaria psicológica para su funcionario. Y te da una cantidad de ejemplos de empresas y esto existe. La segunda, salud mental que llega a las personas donde estén, completamente anónimo, 24/7, etc. Segundo ejemplo de soluciones que están ocupando inteligencia artificial en el mundo de la salud, donde hacen un tipo de apoyo. El tercero es lo mismo o equivalente, son distintas empresas. Y el último, el más tierno, cuando ustedes, si ven el sitio, van a entender por qué. Réplica es un compañero de inteligencia artificial ansioso por aprender y en el fondo jugar contigo, siempre listo para conversar y ser un amigo empático. Te dice todo que sí. ¿Ya? Aquí hay 4 aplicaciones. No, dije buscar Google tal aplicación y estas cosas existen. Entonces, lo que yo planteo acá es que en el mundo de las aplicaciones que están existiendo, hay dilemas que hay que revisar y hay que atender y prestarle atención. ¿Qué tan auténtico es el apoyo que te está entregando? Gramaticalmente, insisto, puede ser muy agradable, muy, muy correcto, todo perfecto, pero puede que te esté haciendo un daño o no. Entonces hay una pregunta, una reflexión y una sugerencia. Desarrolla habilidades críticas. ¿Están los pacientes desarrollando habilidades críticas de pensamiento independiente cuando uno trabaja con ellos, los atiende o conversa incluso? Un dato que es relevante y lo vuelvo a repetir. Seguridad de los datos. Zoom, por ejemplo, al estar grabando, nosotros aceptamos una pregunta que nos hicieron al principio, que van a manejar esta información para algo. Acceso y equidad. ¿Qué pasa si unos pacientes tienen acceso y otros no? Etcétera. Responsabilidad y transparencia, impacto en la relación paciente-terapeuta, eficacia del tratamiento. Al principio di un ejemplo donde Juan le preguntaba que estaba un poco con ansiedad por el trabajo. ¿Eso es una terapia? ¿Es un tratamiento? ¿Es simplemente una conversación? ¿O es parte de un tratamiento? Etcétera. Y la última me la aconsejó, me la reiteró varias veces un amigo. Por muy capo que sea la inteligencia artificial, yo quiero un humano, me decía. Quiero un humano, que me tome la mano, que me haga un pequeño toque de hombro, etcétera. Y me lo puse ahí porque lo encuentro interesante. ¿Ya? Ok, ahí hay unos 7 dilemas éticos asociados al uso de la inteligencia artificial en psicología que ninguno está terminado de conversar. Son detonadores de conversación. No es más que eso. No tengo la verdad absoluta en ninguno. Incluso hay más. Hay preguntas, una serie de preguntas. ¿La inteligencia artificial podría reemplazar al psicólogo? ¿Cómo podríamos utilizar la inteligencia artificial para mejorar? Pa, 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 pa. Hay una cantidad de preguntas no resueltas y que no son definitivas porque seguramente abordamos una y ChatGPT tomó instancia ya. Lo enfocó de otra manera, etc. Aquí, en mi idea, en los minutos que quedan, es detonar cuestionamiento, conversación, a partir de que ya nos pusimos de acuerdo qué es lo que es un algoritmo, qué es chatbot, qué es inteligencia artificial, etcétera, y abordarlo hacia nuestra carrera o en general nuestra relación con los demás. A modo de conclusión o conclusiones, 4 párrafos con una imagen que igual es detonadora.
La idea es provocar. ¿Ya? No soy yo, pero se parece un poco en el chaleco. Le dije a ChatGPT, dibújame un psicólogo que tenga las características, etc. Ok. Primera conversación, es la primera frase que estuvo al principio de la presentación. Puede que estemos o no de acuerdo con la presencia de la inteligencia artificial, pero lo que no podemos hacer es ignorar que esto existe. La inteligencia artificial está demostrando ser una herramienta transformadora. No digo positiva ni negativa, está transformando. Utiliza algoritmos avanzados y aprendizaje profundo, no se queda con la primera capa de información, se la arregla para deconstruir, construir, etcétera, para resolver problemas complejos y mejorar diversas áreas de nuestra vida. Yo creo que es capaz de hacer eso, pero no es fácil. Chatbot como ChatGPT, basado en esta tecnología, puede generar respuestas contextualmente relevantes y ser utilizadas de múltiples formas y en diversas aplicaciones. Independiente de lo que diga arriba, creo más en la última. Es crucial considerar la implicancia ética de este tema, de todas estas láminas, como el riesgo de la falta de supervisión profesional cuando alguien está interactuando. No digo un psicólogo, digo alguien que sepa del tema en lo que te estás metiendo. Y me preocupa la dependencia tecnológica. Me preocupa. Hace 10 días creo que fue un corte de ChatGPT a nivel mundial que duró cerca de 5 horas. ¿Ya? Fue un desastre lo que ocurrió. Un desastre porque no pudieron revisar el contrato, Eduardo, no pudieron contestar a un documento, etc. Entonces, esto es tan bueno desde una mirada que genera dependencia. Algunas referencias que van a quedar en el documento, la línea de tiempo, los documentos de la UNESCO, el del Mineduc, de dónde saqué la idea de la categorización en 3 niveles de inteligencia artificial, y las últimas 2 referencias que me generan cariño. Le pregunté a ChatGPT, ¿cómo te referencio? Y me da risa estar hablando en humano con algo que una máquina, y él me dice, referénciame de esta manera. Ok, ahí hay 2 referencias de ChatGPT. No me deja tranquilo. ¿Ya? Le estoy preguntando a una máquina cómo hablo de ti. Y con eso quería terminar esta conversación, ya no en blanco y negro, en color, donde la actitud es mía, reflexivo respecto a lo que está pasando. No sé si va a atender a alguna máquina alguna vez, no sé si eso va a ocurrir, pero esa es la idea general. Entonces, la idea era compartir con ustedes estas reflexiones, esta información, y tal como decía Hugo, que me encantaría que lo que escribiste le pongas audio, sería más oportuno todavía. Eso, muchas gracias y abierto a la conversación que viene. Está grabándose. ¿Alguien Sí, quiera aportar, preguntar, comentar? yo quería acotar, si se Carolina, puede, claro. que qué tanto afectaría el aprendizaje, porque ahora tenemos esta herramienta y la utilizamos. Ahora ya no pensamos cómo plantear tal conocimiento, sino que vamos y buscamos para plantear ese conocimiento que debe estar por ahí, pero no sabemos cómo utilizarlo. Entonces, ¿qué tanto aprendemos? Eso también es preocupante y en los niños están creciendo con esto. Eh, Hay muchos niños que estuvieron en tiempo de pandemia en la etapa de lectoescritura, que no desarrollaron la lectoescritura y que de golpe empezaron a escribir en un computador y que escriben más rápido en el computador que a mano. Sí, Entonces ahora con esto buscan solamente información. Voy a contar una anécdota pequeñita. Mi hijo de 9 años no quería hacer tarea porque tenía que escribir en el cuaderno. Y yo le digo, hijo, no, que tú tienes que hacer tu tarea. Mamá, es que no, es que no, es que no. Él tiene trastorno de déficit atencional con hiperactividad y fue al computador a buscar su trastorno, qué el bueno. TDAH, y lo escribió en el chat. Y me dice, mamá, yo no puedo hacer tareas porque el chat dice que tengo esto y esto y esto, y a mí me cuesta escribir y sentarme en la mesa a escribir porque tengo... Y yo le dije, hijo, pero si tú estás
eso es porque sí puedes. Entonces, ¿qué tan invasivo está haciendo esto invasivo desde ya, desde los pequeños? Eh, ya es como un poquito incontrolable. Carolina, Eso. interesante tu ¿Mm? comentario, retrotrae a muchas situaciones. Primero, no hay respuesta. Nos vamos a enterar quizá en 20 años cómo afectó al grupo X Claro. con los elementos pandemia, etcétera. Lo que sí hay, una cantidad de analogías, porque han ocurrido elementos parecidos. Solo para cerrar y darle el paso a Hugo, cuando tuvimos la oportunidad con Hugo precisamente de hacer llegar computadores a la escuela en 1990 y tanto, los cuestionamientos eran parecidos o habían analogía. Y la respuesta la estamos sabiendo 20 30 años después. Yo aconsejo, personalmente, disfrutar el momento, en la mejor medida posible. Lo demás se lo dejo a los expertos en cada caso. Hugo, por favor. Gracias, Pato. Solo un par de comentarios breves para no alargar mucho más, pero uno, que yo tengo una distancia semántica porque no creo que sea inteligencia artificial. Lo que lo arman son seres humanos naturales que son muy inteligentes y lo inteligente es hacer un buen uso de esa herramienta. Perfecto. Y en ese sentido creo que mi segundo comentario es que ok, lo que tenemos son herramientas poderosas que antes permitían que una elite pudiera desarrollar algunas cosas. eh, y Eduardo, con una buena formulación de preguntas, está dejando a unos abogados sin pega para para que pueda diseñar su contrato o disminuyéndole la hora de consultoría al abogado del sostenedor. Eh, entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que nos va a volver inteligente? Porque si todos podemos ser abogados, ¿qué van a hacer los abogados ahora? Eh, si todos podemos dibujar, ¿cuál va a ser un buen dibujo? Si todos podemos programar, eh, en ese sentido como y tú te referías a miedo a la dependencia, yo le agrego otro temor que es el temor de la brecha. En el fondo que los que sepan ocupar mejor tecnologías que tienen como característica no ser tecnologías que son generativas de contenido, no consultoras de contenido, y por eso la diferencia, o sea, ¿cómo citas algo que no está hecho? Cada vez que haces un prompt y te devuelve una respuesta, es algo nuevo. Entonces, no puedes citarlo. No funciona la norma APA. No, no, entonces, ¿cuál, ¿cómo vamos a desarrollar eh, habilidades que nos permitan desarrollarnos socialmente, efectivamente, emocionalmente, laboralmente, éticamente, culturalmente? Yo creo que una pregunta súper abierta y gracias por el espacio, Patricio, porque creo que son las preguntas de fondo. Creo que aprender a usar la herramienta es una pérdida de tiempo. O sea, mañana hay otro chat GPT, otra funcionalidad. Lo importante tiene que ver con este contexto más ético y cultural. Gracias, gracias, Hugo. Comparto plenamente sobre todo la última parte. Yo no iría, no tomaría un curso de ChatGPT, por decirlo, tomando lo que me está diciendo Hugo, sino que, ok, ¿cómo le saco partido a mi vida y cómo extrapolo eso? ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? Si me dan un minuto, les quiero mostrar algo rapidito, muy rápido, mientras genera otra pregunta. Muestra lo primero. Tengo levantada la mano, pero muestra eso primero. Ok. ¿Se está viendo? Espero que se esté viendo el chat GPT, una imagen en blanco, ¿no? Sí. Sí, Eh, una imagen con sí, otra imagen abajo perfecto. Yo del... lo que hice fue capturar la pantalla. De hecho, voy a capturar otra. Voy a capturar la que está en estos momentos viendo yo y la voy a dejar ahí dentro de ChatGPT. La ventana que están viendo es ChatGPT. Y con audio lo puedo hacer, pero en este momento lo voy a hacer solamente texto. O lo voy a hacer con audio, a ver si funciona. Hola, por favor, describe las dos imágenes. Entonces lo que hizo fue escribir lo que yo acabo de decir. Hola, por favor, describe las dos imágenes. Y me podría generar el audio de esta descripción, pero como no se lo pedí por audio, dice, primera imagen, la imagen le muestra una captura de pantalla, una videollamada Zoom, está interpretando y leyendo lo que está ahí, interpretando en el sentido que está pasando. Te hace un listado de las personas que están ahí. ¿Ya? Dice, centrada en un recuadro negro grande con el nombre de Carolina Becerra, que es la primera foto, etc. A la derecha de la pantalla hay un chat en lo que se puede ver un mensaje de Hugo Martínez que dice tal cosa, etc. La segunda imagen, me hace una descripción. ¿Ya? Ok. Eh,
¿Alguno de ellos está sonriendo o puedes interpretar las imágenes con alguna emoción? Entonces le estoy pidiendo, escribió lo que yo le dije en audio, y yo puedo ahora decirle, descríbeme si hay emociones. Es complejo lo que le estoy pidiendo. ¿Ya? Que una máquina interprete emociones. ¿Ya? Miren, Patricio Astorga parece estar concentrado sin una expresión clara de emoción. Eduardo Runge, su expresión no es claramente visible. Juan Pablo Vega parece estar serio y enfocado en la pantalla. Hugo Martínez, Viviana, a todos nos saca una foto como hacemos en Chile. Desde su interpretación. ¿Esto es bueno o malo? No tengo idea. No sé si es bueno o malo. Me lo está haciendo. ¿Ya? Tampoco hay un curso de dile cómo expresar. No, pero esto está ocurriendo. Y yo lo que siempre comento, un chileno acá está pidiendo esto. Imagínense lo que puede hacer alguien más cercano a la autoridad, con una versión más mejorada de lo que está ocurriendo. ¿Ya? Bueno, parece que todo está en serio según lo que dice ChatGPT. Esto quería mostrarle que es capaz de interpretar imágenes a partir de audios que yo le diga, etcétera. ¿Ya? Ah, último ejemplo. ¿Están viendo? Eh, estoy en una reunión. ¿Viste las imágenes? ¿Cuál es tu opinión? Oh, no se escucha. Ah, ok, no se escucha, no importa, porque lo que va a pasar es que transcribió lo que yo le hablé y me va a responder a través de texto. Es decir, puede opinar sobre algo que él mismo dijo, etcétera. ¿Ya? De ahí dice, observando la imagen de la reunión, parece que los participantes están enfocados y comprometidos en la discusión, no se observan muchas sonrisas, lo que sugiere que el tono de la reunión es serio y profesional. Es común en reuniones de este tipo que los participantes, bla, 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 bla. Listo. Ese fue el señor ChatGPT, o Juan Pérez Tapia, como le digo yo cariñosamente. Eso. Ajo está con la manito arriba, no sé si está todavía. Y con eso vamos cerrando. Ok. ¿Algún comentario final? Aparte de agradecerle, ¿con qué sensación se van? Carolina, mi jefa de carrera. Ah, María José dice, en la interpretación de imágenes fantaseó, correcto, ya que mi supuesta expresión sería seria y concentrada. No existe, no tengo video. Ok. Acuérdense que hay un porcentaje de fantaseo que es un indicador muy particular. Ok, vamos cerrando. Son las Ya, 8:14. yo quería comentar que no lo he usado yo, pero colegas del ámbito organizacional, colegas titulados de acá, me comentaron sobre una inteligencia artificial que estaban usando en el ámbito de la selección de personal como para hacer tamizaje. Y el comentario que me hicieron era que la inteligencia artificial específica que utilizaban ellos, Aira, creo que no estoy segura si fuera Aira, porque Aira es la que yo más he escuchado, pero podría ser otra. Me decían que replicaba prejuicios que eran propios de los seres humanos. Entonces, por lo tanto, yo creo que lo peligroso es suponer que la inteligencia artificial es más inteligente que uno. Ese es el problema. El confiar a ciegamente. O sea, si yo le digo a ChatGPT de los 5 candidatos que me han entregado currículum y a partir de las entrevistas, decide tú cuál crees que es el mejor para el puesto, probablemente me va a decir una síntesis de habilidades que replican a quienes le hemos alimentado esas habilidades. Es O correcto. sea, va a decir, no sé, si requiere fuerza física, va a decir, prefiere al varón, por ejemplo, porque la mayor parte de los varones tienen más fuerza física que las Sí. mujeres, pudiendo ser que en ese caso particular no funcionara esa lógica y que la mujer fuera más fuerte, no sé. Hay, Y hay en ese un, sentido, disculpa, hay un tema súper fuerte que es el tema del sesgo. El sesgo, sí, la investigación. Ok, ¿cómo define el sesgo? Si el que está programando, está alimentando, tiene sesgo, ¿lo transmite o no? Hay exactamente. una controversia en el ejército de Estados Unidos, en el área de salud, que se programa la inteligencia artificial, técnicamente se puede, que era, en caso de guerra, ¿cómo yo, a quién atiendo? A los que están moribundos, medio moribundos, y cómo eso se lo traspaso a la inteligencia artificial, donde le cargo toda la información para que decida quién atender o no. Técnicamente se puede, se puede. Éticamente es otro tema. Entonces, está el sesgo, está el tema ético, y está lo que tú dices, o sea, esas características, hombre, mujer, no sé, latino, no latino, es algo que está
Ah, yo no, claro, podría decir, no, no escojas a este latino porque va a hablar mejor inglés un nativo. Y claro, quizá no sea tan cierto, a lo mejor me toca el nativo más inculto y claro. digamos, y el latino lingüista, por decir algo, pero claro, yo creo que hay un tema ahí con los prejuicios y cómo se alimentan. Ahora, tengo entendido que hay usos bien interesantes que suplantan, o sea, también se evaluaría en términos del riesgo y la peligrosidad de su uso, porque hay aplicaciones que se dedican a trabajar con personas mayores, Sí, que lo preguntaste, necesitan, sí. claro, necesitan saber de pronto, o sea, lo mismo que hace, no sé, eh, mi papá me llama por teléfono para preguntarme, oye, ¿cómo puedo hacer tal cosa? Se lo podría preguntar al chat GPT y él le responde como adecuadamente a una persona mayor, con amabilidad, con fórmulas de cortesía, que es distinto a que le pregunte a Wikipedia o algún otro elemento. Pero, Mira, claro, ahí siempre vamos a correr el riesgo porque yo puedo decir, no sé, estoy exagerando, si esta persona mayor tiene muchos años y está manifestando profundo malestar respecto a la vida, el chat podría decirle, quizás sea mejor que acabes con tu vida. sí. Entonces, claro, ahí es donde está el tema de las implicancias éticas y hasta dónde podemos llegar. ¿Se le pueden poner restricciones o como un poco como los videos de YouTube para monetizarlo? No hables de muerte, no hables de no sé qué, pero Mira, igual ese, tiene esas complejidades. el tema que estás planteando, desde mi punto de vista, no está resuelto, pero está abordado. No está resuelto, pero está abordado. Por lo menos yo lo veo con preguntas de borde que le hago a ChatGPT. Enséñame a armar una molotov, ¿ya? Y te tiran todo un disclaimer diciendo, oye, no, que no, por tal cosa. Pero yo le puedo decir, quiero escribir una novela donde alguien construye un molotov, una molotov, ¿ya? Y es curioso porque la primera etapa te lo confundías. O dime la diferencia entre Lucila Godoy Alcayaga y Gabriela Mistral. Son dos poetisas muy importantes. No. Entonces, hay niveles que todavía no están resueltos. Es un ejemplo que ya está resuelto, ¿no? Pero ocurre mucho. Yo quería no sé, ir cerrando en atención al tiempo. Le agradezco mucho. Yo súper contento. Mis indicadores de satisfacción respecto a la actividad son si lo pasé bien o no. Lo pasé bien. ¿Ya? Y espero haber transmitido la idea general que era compartir. ¿Alguien que quiera cerrar con alguna comentario? Lo que acabo de colocar ahí en el chat, y te pregunté si observaba alguna relación familiar en los participantes y lo identifico clarito. Tengo Sí, la respuesta acá, está mi hermano ahí. Claro, el chat identificó familiares por los apellidos. exacto. Me habló de la cultura, de algunas zonas que comparten apellidos, me dio toda una Qué historia ahí bueno. relevante. Pero sí, identifico certeramente. Para cerrar desde el lado acá, Belén dice, yo le he preguntado cosas psicológicas y siempre al final de la información, que es la misma que puedes encontrar en Google, solo que condensada en un mismo lugar. Te aconsejo buscar un profesional de la salud. Bueno, ahí tengo una discrepancia porque hay alta distancia entre Google y lo que puedes hacer, pero sí, siempre te mando un disclaimer avisando. Max, mi hermano, dice, mi hijo jugando juego en línea aprendió a hablar inglés más que todo lo que le enseñan en el colegio. De hecho, habla fluido inglés, tiene menos de 12 años, 12 si no me equivoco, y aprovechando esto. Entonces, hay maneras de aprovechar el recurso y está presente y está ahí. Ok, voy a detener la grabación.